Segunda parte del turismo, nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol, el programa decano de la televisión andaluza que semanalmente desde hace, no sé si me quedo corto, 20 años, viene acudiendo a una cita permanente para bien y apuesta del turismo en nuestro ámbito, como es aquí en la Costa del Sol malagueña. Dicho esto, les recuerdo, por si ustedes se han incorporado ahora a nuestra sintonía, que en una primera parte del programa hemos hablado sobre un importante evento que a nivel internacional se va a celebrar en la capital malagueña entre el día 1 y 5 de noviembre, como es el 82 Congreso Mundial del SCAL Internacional 2023. En nuestros primeros 30 minutos hemos desarrollado en esta primera parte, pues, cómo se nos presenta el Congreso, cuáles son las inquietudes, cuáles son los participantes, la importancia del mismo, y para eso nos hemos ayudado de José María Callejón, presidente del SCAL Málaga Costa del Sol, que ha venido acompañado junto con Juan Vázquez, secretario del colectivo, así como también Manuel Jiménez, vocal del SCAL Málaga Costa del Sol. Y ahora en esta segunda parte, una vez que, hemos proyectado el congreso que tenemos en puerta, pues aprovechando la experiencia, la solvencia y la capacidad que tienen nuestros invitados como profesionales del sector turístico, pongamos lupa a un año importante e interesante que sigue siendo marcado por la palabra que se nos quedó habitando con nosotros, como es la incertidumbre, ¿no? Parecía que el año todo era post-COVID, ya no es solo post-COVID. Tenemos posguerra, pero con la guerra todavía pendiente, en su desenlace final, ojalá que sea pronto, con el tema económico. El año empezaba pues también con el encarecimiento de las materias primas que siguen encareciéndose, con el IPC por las nubes, que decirle de las hipotecas, la economía nos sigue pasando factura, y para eso se añade además pues situaciones puntuales, ya no tan puntuales, son ya generales: cambio climático, sequía y cuantas otras variables pueden afectar al turismo del presente y al turismo del futuro. Y yo no sé si con este panorama, José María, Juan y Manuel, el turismo tiene que cambiar. El turismo tiene que obedecer cambios, pautas que lo hagan, pues, como viene siendo desde hace años la industria fundamental de relación social y de creación de riqueza. Ante ese panorama que muy bien has expuesto, hay muchas incertidumbres de cara al turismo. Si bien los profesionales del sector veíamos 2023 como un año de recuperación, pero más en lo que se refería al post-COVID, y de hecho se han podido conseguir unos buenos datos hasta ahora, lo que llevamos del mes de agosto, pero sí que entran en juego varias circunstancias internacionales que nos pueden afear esos números, y sobre todo de cara a la incertidumbre económica. Me hace gracia recordar un poco que leía recientemente que algunos expertos denominaban la Tercera Guerra Mundial como la no bélica, sino más económica. Entonces es verdad que el conflicto en Ucrania pues es una guerra en todo su término, pero sí que eso está influyendo en todo. O sea, los españoles han visto encarecidos pues el coste del gasoil, el coste de los alimentos, y por lo tanto, por primera vez, después de muchos años, hemos visto que muchos turistas nacionales han tenido que pedir un préstamo para irse de vacaciones. Así es. Entonces, son todos aspectos que sí que tenemos que tener muy en cuenta, y sobre todo las administraciones. Escuchaba recientemente, hace escasamente una semana, por ejemplo, que AENA pues iba a encarecer un 4% el coste del uso aeroportuario de sus instalaciones. Claro, eso las líneas aéreas tienen que automáticamente encarecer ese 4%
para 2024 a todos los usuarios finales, a todos los viajeros, en consecuencia de nuestro destino, que es sensible ante ese tipo de fluctuaciones, al igual que es el crucero, por ejemplo, el transporte de cruceros, pero el transporte aéreo, tener en cuenta que en Andalucía o a nivel nacional, es que prácticamente más del 80% de los viajeros que entran a nivel nacional a nuestro país es por vía aérea. Exacto. Y automáticamente, si se encarecemos un 4%, y si analizamos ese dato concreto, vemos, por ejemplo, que es que AENA es una mercantil, y una mercantil que en comparación con los datos previos a 2019 ha mostrado unos beneficios por encima del 8%. Además. Entonces, son cosas incongruentes que para eso haría falta, desde nuestra humilde visión turística, un ministerio de turismo a nivel nacional que pusiera un poco de cordura ante pues decisiones que en un momento dado una secretaría general pudiera tomar ese tipo de decisiones que nada más que pueden poner piedras en el camino. Claro, añadido a lo que hemos dicho en la introducción del tema, como bien ha apuntado José María Callejón, se une lo puntual nacional, porque AENA es una empresa nacional que además, bueno, pues si encarece sus tasas, evidentemente el turismo se va a ver afectado en esa movilidad. Aprovechando que Juan Vázquez, director de hotel Santa Teresa de... Carmen Teresa. El Carmen, ¿no? Carmen Teresa. Es Carmen Teresa de Torremolinos, ¿no? Dime si estos datos que yo voy a dar sobre ocupación turística de agosto coinciden con tu experiencia de tu establecimiento. Lo digo por situarnos un poco en lo que se cuece en este mes de agosto, para así valorar lo que podemos tener en presencia hotelera turística en la Costa del Sol. AECOS, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, ha vaticinado para la ocupación de sus hoteles en este mes que termina una ocupación media en la provincia de Málaga de un 86%. Todo ello se coteja con relación al año pasado, en que hemos bajado 2 puntos, porque en el 2022 estuvo en el orden del 88%, y con relación al 2019, que es el año donde se pone de manifiesto el récord del turismo, pues ahí también hemos bajado, en este caso, del orden de 4 puntos, porque hubo una ocupación del 89,7%. ¿Qué tipo de turista es el que nos ha venido más en este mes de agosto? ¿Nos sigue viniendo más? Un 60% del turismo internacional, que sí se ha recuperado con relación a los últimos 2 años, lógico, por cuanto a la falta de movilidad por el tema COVID, y el 40% se ha compensado con el turismo nacional, porque claro, bastante aportó el turismo nacional en estos 2 pasados años. ¿Y qué localidades han presentado en la Costa del Sol un mayor porcentaje de ocupación hotelera en los establecimientos que tienen en sus términos municipales? Torremolinos lidera, según AECOS, con un 91%, Benalmádena un 90%, Fuengirola un 89%, Benavís un 88% y Nerja un 87%, y todo ello hasta alcanzar esa media de la provincia de Málaga con un 86%. ¿Estás conforme, Juan? Hombre, yo no voy a estar nunca disconforme con la patronal. ¿En tu caso, en el hotel Carmen Teresa? El hotel es especial porque es un hotel pequeño, entonces si yo no lleno a más de un 90% en agosto, entonces el problema lo tengo, o sea, soy yo, no es el hotel, ni el turismo. Es la gestión. El problema es la gestión, ¿no? Entonces la ocupación está siendo buena, inferior a la que se esperaba, y todo tiene su porqué, ¿no? Es decir, es cierto que este año tenemos mayor afluencia de turismo extranjero que anterior, pero claro, es que el diferencial de inflación nos es favorable. Es decir, a un inglés o a un alemán, que son nuestros principales del turismo emisor, les sale más caro veranear en Inglaterra o en Alemania que venirse a veranear a España. O sea, vemos cómo ha subido la inflación en los productos alimenticios que no son de bebidas alcohólicas, cómo ha subido los precios de los hoteles, incluso el nivel general de inflación, y es más alto en los países origen que en nosotros, o sea, les sale más barato. Es cierto que han aumentado los precios, pero si deflactamos el volumen de ingresos, resulta que desde la época pre-COVID de 2019 a 2023, que ha habido una subida, según los datos oficiales, de un 37%, el valor realmente de crecimiento no llega al 4%, un 3,9%, hasta el 37%
se debe a la inflación. Y eso no son ingresos, no son ingresos, no son beneficios. Entonces, ese es uno de los principales problemas a los que se está enfrentando el sector. Claro. Se nos llena la boca, sobre todo las administraciones, de que estamos subiendo los precios, de que ha aumentado los ingresos, pero cuando realmente haces el balance y realmente llegas a la parte de los ingresos, de los beneficios están en caída, pero en caída acuciante. Ya por no hablar del nivel de endeudamiento que se han visto las empresas debido a los créditos que tuvieron que pedir para pagar los impuestos. O sea, los créditos ICO no eran para remodelar nuestro establecimiento, eran para poder hacer frente a las obligaciones de pago, sobre todo de la administración pública, que tuvimos en el 2020-2021. Ese grado de endeudamiento hace que ahora no puedas aumentar tu deuda para mejorar tus instalaciones o para hacer algún tipo de inversión puntual que te llegue, ¿no? Entonces, el escenario no es tan bueno como parece a priori, aunque tampoco es crítico, ¿no? Claro. De todas maneras, no sé, Manuel, de estar hundidos, en punto muerto, por llamarlo así, desde el 2020 para acá, o el 2021 incluido, a estar a 2 o 3 puntos de lo que es récord en el 2019, cosa que yo no sé si ya se va a convertir en un récord de estos de atletismo que son insuperables en el tiempo, y que va a estar ahí, y a lo mejor ni es deseable, porque las cosas están cambiando, la gente ya no quiere masificación, y eso puede ser una de las lecturas que tengamos de cara al futuro. Yo creo que no nos podemos quejar, pese a que la economía no haya funcionado lo que quisiéramos, pero sí que el barco se mantiene a flote. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, yo cuando he tenido oportunidad en cualquier foro así lo he expuesto, pero desde hace mucho tiempo, y ya se está marcando esa línea y se ve desde los entes públicos que ya no se busca la cantidad sino la calidad. Es decir, crecer a cualquier precio no es bueno, y de hecho, si tenemos en cuenta que lo que prima hoy en día es la sostenibilidad, esa sostenibilidad no casa con ese crecimiento descontrolado. Por lo tanto, es hora de afrontar o de poner encima de la mesa esta problemática y de tratar de buscar pues soluciones, o cuál es la mejor viabilidad para el destino Costa del Sol en general, para que ese crecimiento sea cualitativo y no cuantitativo. Leí el otro día en prensa que 2023, en la World Travel Market del próximo 2023, que de hecho será justo después del Congreso del SCAL, ya se va a suponer el punto de inflexión de la época post-COVID, lo denomina el business as usual, es decir, que ya se vuelve a la normalidad, pero tenemos que afrontar unos nuevos cambios. Hablamos al principio de la adaptación. Yo creo que el turismo, entiendo que siempre se ha estado adaptando. El problema es que últimamente esos cambios son más cortos en el tiempo y debe generar una adaptación más continua, que de hecho se ha creado un nuevo término hace poco, que es el de resiliencia, el ir adaptándose cada vez a estos cambios. Contamos con grandes profesionales que son capaces de esto, pero desde luego necesitamos también el apoyo de la administración pública y junto de la mano tratar de buscar soluciones a las problemáticas que se generan en la situación actual. Hablabas bien del problema de la inflación, del problema de las hipotecas. También es cierto que dentro de los gastos del consumidor está como preferente el gasto en ocio y el gasto en turismo. Por lo tanto, el cliente potencial está dispuesto a gastar, pero tenemos que seguir, como decía al principio, creciendo en calidad y no en cantidad. Por lo tanto, esa es una línea estratégica que tenemos que marcar y tenerlo bien claro. Claro. Claro, el cambio puede venir de dos maneras. O tú cambias o te cambian. Claro, si te cambian ya no va a ser el cambio que tú querías. Pero si tú cambias, a lo mejor ya lo adaptas a tus intereses y consigues el objetivo. Y digo esta frase tan determinante porque con uno de los factores más importantes que yo considero actualmente es el tema del cambio climático. El cambio climático a todos nos está poniendo un poco en expectativa, por cuanto que, bueno, pues se puede originar, en el caso de la sequía, por ejemplo, si no tenemos agua, Costa del Sol, ¿cómo vamos a atender a tanta gente que viene aquí a disfrutar de sol, playa? Esa es una problemática que me enfada, que solamente salga a la palestra cuando hay escasez de agua. Exacto. Yo estoy desde siempre muy mentalizado con ese problema. De hecho, trato de ahorrar y veo una ducha o algo y enseguida la cierro,
Pero claro, la imagen que se está dando ahora, que por necesidad se está cortando el agua en las duchas de las playas, no es la mejor para el turista. Pero es que no existe una adecuada política de agua. Y a buscar soluciones a esto no debemos llegar a este punto en el cual nos encontramos al borde de las restricciones, sino que se debe hacer mucho antes y tener previsto pues qué hacer en estos casos o cómo tratar de obtener los recursos necesarios, o lo que hablamos de que ese crecimiento, cuál es el crecimiento que realmente puede mantener el destino, ¿no? Con un recurso tan importante como es el agua. Claro, no sé, ¿de qué sirve que la economía aumente, mejore, si luego además no tenemos unos recursos naturales como es el agua? O el medio ambiente, no sé cuántos aviones vuelan a diario por nuestros cielos en el mundo. Me hablaban el otro día 12.000 aviones al día. ¿Cuánto contamina eso? Aviones que en el caso de Francia han dicho que ya no pueden volar a aquellos lugares que se comunican entre menos de 2 horas de transporte por automóvil o por tren. Con lo cual se han reducido los vuelos domésticos. Por ahí, no sé si por ahí vamos a ir con relación a poner orden en un mundo donde parecía que era indefinido, era infinito, y esto de infinito no tiene nada. La sociedad, desde mi punto de vista, va a marcar los límites, a todo tipo de empresas, no solamente de carácter de bienes y inmuebles, sino de transporte. O sea, esas líneas aéreas que tú comentas, esas compañías de cruceros, esos transportes por carretera, todos van a ir marcados por cómo la sociedad va a exigir ese servicio. Y obviamente la primera compañía que diga soy 100% emisión cero, la primera línea de cruceros que diga a mis cruceristas el barco es totalmente sostenible, no he hecho ni un vertido al agua durante ni el trayecto ni cuando hago un atraque en el muelle, sino que está todo electrificado, con energías limpias. Todo eso la sociedad lo va a ir demandando. Y aquellas empresas, sobre todo turísticas y de transporte, que se adapten antes, serán los que realmente tengan esa primera posición. A lo que decía Manuel, tuve la ocasión hace un par de semanas de ir al embalse de la Viñuela, que es un embalse que, como conoceréis todos, pues nutre de agua a todo el campo de la Sarquía principalmente, a las zonas urbanas, y me daba pena verlo a un escaso 9% de su capacidad. Cambio climático, pues yo diría sí, pero hemos sufrido muchos cambios climáticos desde que... Esto viene de largo. Y de miles de años también, o sea que vamos cambiando, pero tenemos destinos. ¿Qué destino más caluroso hoy día en el Oriente Medio, como puede ser Emiratos Árabes Unidos o Dubái como su referente de país, que es un desierto y utilizan el agua del mar? Construyen desaladoras gigantescas y fuera el problema del agua. Tecnología hay. Tecnología la tiene. Dinero a lo mejor no tanto. Y los árabes sí tienen algo más pero que Occidente. Nosotros hablamos de que hay nuestra cuenca hidrográfica del sur no está conectada. Hay embalses que tenemos a lo mejor exceso de agua y otras que llegan al 9% o que se secan literalmente. No están conectadas las cuencas. ¿Sabes lo que pienso, José María, cuando dices el tema del agua o otros temas de largo recorrido? Y es que no casan estos temas con la política de estos tiempos, porque son temas de largo plazo. Y la política Es de corto plazo. cada vez se hace más breve. Sí. Y los políticos, nuestros responsables públicos, quieren resultados inmediatos de 4 años. Bueno, ya veremos, porque a veces los 4 años ni se cumplen, ¿no? Sí. Mientras que tengamos en nuestra capacidad de gestión el cortoplacismo y en pantalla cuándo son las próximas elecciones, las grandes políticas no van a enmendar los grandes problemas que tenemos. Sí, pero es la sociedad y el sector a nivel asociativo el que tiene que manifestarse. Exacto. El que tiene que hacer presiones. Para mí, por ejemplo, ver un plan del clima de Málaga 2050
2050, pues me parece un poco planificar en base a vuestra legislatura, proponer cosas para la siguiente, pero establecer objetivos reales y concretos que se puedan llevar a cabo. Y por supuesto, si queréis llevar un plan del clima o un plan de choque de transporte o un plan de energético o lo que sea, contar con las asociaciones empresariales, claro, y del sector, que son las que te van a decir, y involúcralas a ellas. Claro. No me sirve, para mí personalmente no me sirve tener un plan 2030, 2040, 2050 en donde no haya representantes del sector privado involucrados. Si no se quiere turismo de masas, al menos de masas poco organizadas, puede haber un turismo masivo, pero si está bien organizado, perfecto. Ya, ¿por dónde puede ir el turismo para que busque una mayor personalización, una mayor respuesta a las inquietudes de los demandantes del ocio? No sé, esa será una de las pautas a considerar de aquí a ya. Es decir, hoteles de 500 o 600 habitaciones, yo no sé si van a ser del reclamo de la gente, va a depender del bolsillo, pero también cuando se tenga posibilidad de decir, no, búscame un destino con encanto, no me vengas con mucha bulla donde tenga que hacer colas, y cada vez las colas están más presentes en los servicios turísticos, y eso es una realidad, por muchos medios que pongan, y la gente no quiere colas. Pero si no hay una política que prevea esos cambios, que se adelante a los acontecimientos, al final se pueden construir a lo mejor en la Costa del Sol 100 hoteles más, las infraestructuras siguen siendo deficitarias en muchos aspectos, tanto a nivel de movilidad como a nivel de saneamiento. Ojo, carreteras en la Costa del Sol ya están, bueno, tocando techo, Claro, no hay que irse muy lejos, Benalmádena por arriba, con la variante que se realizó hace poco, que descongestionó el acceso, ya nos estamos viendo otra vez. Sí, hay destino, es cuestión de analizarlo, no digo que pueda estar bien una política u otra, pero por ejemplo en las Baleares o en la parte de Cataluña, en los focos turísticos como es Palma de Mallorca o Barcelona, están ya restringiendo a nivel, por ejemplo, del sector de cruceros el número de escalas, porque saben que llegan a una hora determinada, están una media de 7 horas, colapsan la ciudad, van todos al mismo sitio y al final generan un problema para los habitantes y los ciudadanos. ¿Cómo podemos salir de la turismofobia? Que es el arma y el miedo que se nos mete en el cuerpo en base a ciertas experiencias, caso de Barcelona. Bueno, ya se puede atisbar que desde los organismos de promoción están cada vez haciendo más hincapié en campañas para atraer a turismo de lujo. Ese turismo de lujo no deja de ser otra cosa que eso, tratar de, como decíamos antes, traer calidad, traer gente de un mayor poder adquisitivo de cara a no buscar la cantidad, sino gente con un perfil más alto. La nueva conexión con Nueva York está buscando precisamente esto. Creo que fueron 91.000 los norteamericanos que han venido a través de esa conexión en los 6 primeros meses del año. Por lo tanto, creo que en ese aspecto es un acierto y debe seguir esa línea. Málaga cada vez está tirando más para hacer hoteles más específicos con un nivel más alto de cara a subir el RevPAR, no hablar ya de cantidad de gente que nos visita, sino de gasto medio por turista, esto es importante, y de buscar pues traer un turista de un mayor poder adquisitivo. Claro. Una de las pautas que yo observo desde mi humilde visión es que los tiempos de turismo se han acortado para los usuarios. Si antes nos íbamos 2 semanas, ahora ya nos vamos 10 días. Y el que se iba 10 días, ahora se va 1 semana. Por tanto, al tener menos tiempo de recreo, de esparcimiento, de disfrutar, quiere que lo poquito que tenga sea bueno. Es decir, haya calidad, haya atención, haya servicio. Y ahí, ¿cómo compensamos? Que muy bien, nos quedamos con menos plazos y te doy más calidad. Eso redunda luego en el precio. Cobro más por menos tiempo, pero te doy mejor servicio. Y eso en cualquier empresa turística. Desde alquilar una excursión hasta cualquier hotel o un restaurante. ¿Cómo buscamos ese equilibrio, Juan? No, el problema, voy a hacer un problema de planificación. Si es que al final todo esto es planificación, no es otra cosa.
Yo al inciso de lo que decía el cambio climático me parece muy bien, ¿no? El clima está cambiando desde el origen del planeta, no desde ahora, ¿no? A mí lo que me preocupa es, a mí lo que me preocupa es el histerismo climático, ¿no? Que ahora vemos una vaca en el campo y ya no vemos la vaca, y es lo que vemos CO2, ¿no? Y ya nos ponemos de los nervios y ya no sabemos qué hacer con la vaca, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que un poco de broma, pero bueno, el histerismo, ¿no? La sequía, yo me considero una persona joven, pero yo no es la primera sequía que vivo. Y no solo en la Costa del Sol, y volvemos a lo que decía José María, no se ha hecho nada. El problema que tenemos con la masa, el problema que tenemos con el turismo es que el modelo de turismo de masas es el único que hemos conocido desde el origen del turismo. Entonces esto supone un cambio de modelo. Totalmente. ¿Y qué conlleva un cambio de modelo? Decimos, bueno, vamos a traer más turistas, que sean menos turistas pero que gasten más, muy bien, que quieren otros servicios de mayor calidad, perfecto. Pero debemos prever que va a haber personas en el sector que van a tener que abandonar el sector. Porque la transformación de la empresa, si yo subo, los hoteles todos subimos de categoría, los restaurantes suben su calidad, sube el precio, lo que estamos haciendo es eliminar demandantes de nuestra oferta, con lo cual al haber menos demanda y tener más establecimientos, porque ahora ya en un destino los hoteles de 4 estrellas compiten por los clientes de 4 estrellas, cuando todos los hoteles ahora de 2-3 estrellas pasen a ser 4 estrellas, tendremos para los mismos clientes o menos mayor oferta y menor demanda. ¿Qué ocurre? Que hay gente que tiene que abandonar. Lo que hay que prever no es tanto qué calidad vamos a ir dando, que nos lo va a demandar el propio público, sino qué hacemos con todas esas personas que tienen que abandonar el sector porque tendrán que seguir produciendo, porque tendrán que seguir llevando un sueldo a su casa. Ahí es donde está el reto. El reto no está en cómo nos adaptamos, porque al final yo tengo que suplir una demanda. A mí la demanda me va a venir impuesta. Es el cliente el que me va a exigir lo que quiere. Yo ahí no me tengo que preocupar de seguirle y de anticiparme, pero no tanto de ver qué es lo que le va a hacer falta, porque él me lo va a decir. El problema es qué hacemos con todos los que tengas o tengamos que salir del sector. Y eso es lo que tiene que prever la política. Y eso lleva un cambio, y el cambio no gusta a nadie, porque ni le gusta al político decir que va a cambiar, ni le gusta a la empresa decir que va a cambiar, ni le gusta al ciudadano decir que va a cambiar. Entonces, uno de los problemas que tenemos con la política hidrológica es que todo este tipo de interconexiones hídricas que lleva el plan nacional, pues lleva cambio de hábitos. Y la gente quiere ver su pantano lleno o su pantano vacío, pero no quiere que su pantano se vacíe porque se va a llenar otro pantano. Ese cambio mental es lo que bloquea. Claro, el político tiene miedo a que el ciudadano se enfade porque no le vota y ya no puede seguir gobernando. Claro. Es enfrentarse al cambio. No hay más. ¿Cómo compensamos? Pues sabiendo que tenemos que salir del sector, o que habrá gente que tenga que salir del sector, y que el que quede pues será un nuevo modelo, igual como teníamos turismo de masa, pues tenemos turismo de otro tipo de servicios. ¿Sabéis lo que me preocupa desde mi posicionamiento? Es que no se puede andar con políticas de parches. No es el momento de los parches ya. Hemos ido tirando, hemos salido del COVID, ¿vale? Esto ya se han sumado otras variables, como hemos dicho, pero aquí hay que coger y hacer una gran política, una política, bueno, pues no sé si de Estado o de autonomía o de lo que fuere, pero con perspectiva de futuro. Esto está cambiando, y si no cambiamos, con los cambios nos van a cambiar, y si no cambian, no va a ser el cambio que queremos, será el cambio que nos venga impuesto con los deterioros y perjuicios que tú has marcado. Esa mentalidad yo creo que ya tu televidente tiene que estar aburrido de escucharme siempre la misma cantinela. Es decir, eso se lleva cuando al turismo se le considere de verdad una industria, porque cuando se cierra una acerería por una posición estratégica, hombre, hay su malestar, pero todo el mundo entiende que es una decisión empresarial. Entonces, cuando consideremos que el turismo es una industria, pero no de felicidad, de paz, no, industria, con sus objetivos, con su balance, con su cuenta de explotación. Totalmente. Entonces, seremos capaces de abordar esos cambios a largo plazo sin miedo. José María, Manuel, que te veía con ganas de comentar. Lo decías al principio y quiero lanzar algo. A ver, ¿la política es cortoplacista por la sociedad o la sociedad es cortoplacista por la política? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Entonces, claro, ¿será la sociedad capaz de optar por una acción política que mira a largo plazo? ¿O es que la política al final se tiene que conformar con cosas, porque si no, no lo votan? Cosas a corto plazo porque saben que tiene un mandato y si no, lo va a repetir. Es que esto es una problemática de difícil solución, porque al final el político se debe a su votante y esos resultados, y la gente cada vez quiere las cosas con más antelación, con
tener que perder menos tiempo y si no se ven resultados en una legislatura, que son 4 años, pues puede ser una acción política y no vuelve a salir. Por lo tanto, esto es complicado y es difícil. Mucho. Concretemos, dentro de lo que se pueda, dentro de esta problemática general, donde aparentemente no prima lo optimista, pero bueno, para eso están los foros como el Congreso que vais a celebrar próximamente, y a lo mejor podéis poner unas bases para que tengamos un horizonte y un rumbo a la hora de salir adelante con estas incertidumbres que tenemos. ¿Cómo veis que el año que viene puede ser el turismo? ¿Cómo auguráis? ¿Una continuidad de lo mismo que tenemos este año? ¿Hay buenas perspectivas? ¿Cuáles son los indicios? ¿Qué auguráis? ¿Qué deberíamos de ejecutar, al menos en nuestra política doméstica, regional, Costa del Sol? La macropolítica ya bastante, hay otros organismos para que, en el caso de la Costa del Sol, ¿en qué tenemos que mejorar para seguir siendo competitivos, al menos en esta coyuntura en la cual nos vemos? Yo particularmente he visto este verano una tendencia de mercados emisores que, si bien hemos tenido anteriormente, previo al COVID, como única referencia que teníamos, un cambio, ¿no? Por ejemplo, países árabes, hemos tenido bastante afluencia de un mercado árabe principalmente en la Costa del Sol. Ha sido tremendo. Mucho más que previo al COVID. También, en alusión a lo que me comentaba antes Manuel sobre los mercados emergentes, yo creo que la Costa del Sol, Andalucía y por ende a nivel nacional, deberíamos estar muy pendientes de esos mercados emisores emergentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de poblaciones que superan 1.000 millones de habitantes, tanto Brasil, que estará en torno a los 1.000 millones, como India y China, que ya superan los 1.200 millones de habitantes. Decía un premio Nobel de Economía que cualquier país de nuestro planeta, un 5% de esa población era excesivamente rica. O sea, si cogemos una población y lo extrapolamos a esa cifra, cogemos 1.000 millones de habitantes, estamos hablando que ya la población prácticamente de España, en ese país de origen, es extremadamente rica. Tenemos que adaptar nuestro destino, tenemos que ver cuáles son tenemos que analizar mucho cuáles van a ser nuestras preferencias, a qué destinos vamos a ir. Turismo va a haber, sin lugar a dudas, y la Costa del Sol es un termómetro que baja un precio y rápidamente se llena, pero no creo que sea esa la política más acertada. Podríamos estar aquí hasta mañana o pasado, todo se ha dicho, pero intentamos, bueno, en los momentos puntuales como este en concreto, pues sacar nuestra intuición, nuestra experiencia y nuestro conocimiento a la hora de sacar adelante estos tiempos tan convulsos que hay para el mundo en general y concretamente para el sector turístico. Lo importante es que los datos están aquí, no son malos, lo hemos dicho al principio, que hay un congreso importante también en noviembre, como el del SCAL, el Congreso Mundial del SCAL Internacional, y que os vuelvo a dar las gracias por vuestra generosidad a la hora de poner en conocimiento y en compartir pues todo lo mucho que atesoráis dentro del sector turístico, tanto a ti, Manuel Jiménez, como a Juan Vázquez y a ti también igualmente, José María Callejón. No sé si nos veremos, yo creo que sí, que nos veremos una semana o dos antes del Congreso, porque seguramente seguiremos hablando de él, Nos quedan 2 meses y medio, que haya suerte en estos trabajos preparativos y sobre todo que sirva para que las incógnitas y las dudas que hemos tenido de cara a saber cómo va a ser el turismo del futuro, en el Congreso que celebréis veamos la punta del lápiz y ese lápiz empieza a pintar. Sin duda. Mucha suerte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta la próxima semana. Seguiremos apostando por el turismo. No le quepan dudas aquí en Digital Costa del Sol. Buenas noches.